Buen día para todos. Somos el grupo 271 de Psicología Política, para lo cual hoy estamos reunidas para dar inicio a un conversatorio con base al siguiente cuestionamiento. Inicialmente, los participantes dentro de este conversatorio es María Camila Castillo Rocha, Jennifer Samantha Talora Villamarín, Ingrid Dayana Vázquez Cañón, Carol Dayana Vargas Benavides y Paula Andrea Torres Castillo. Para dar inicio a este conversatorio, vamos a iniciar con base al siguiente cuestionamiento. ¿De qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Bueno, con base al material que se nos ha suministrado y a lo evidenciado a lo largo del curso de psicología política, se logra evidenciar que la socialización política logra moldear la parte subjetiva del sujeto, bueno, de los seres humanos, tanto como individuos como sujetos, ¿no? Lo cual hace que políticamente se consideren legítimos y den interpretación a los escenarios de conflicto, en lo cual, con base a sus experiencias de vida y demás, se tiende a jerarquizar o reorganizar em, estas situaciones dándole unas definiciones desde la estima o el estigma, justificando el uso de la fuerza y la tolerancia a actos violentos, ya sea de manera simbólica o implícita. Esto se puede dar en diferentes escenarios y se ve desarrollado en la vida cotidiana de los miembros de la comunidad a la que esté afectando. Inicialmente, pues esto lo digo con base pues a lo que han expuesto diferentes autores, entre ellos pues uno muy reconocido que es Neudor y Smith, sí. Entonces, para dar continuidad, ya Camila nos va a dar como soporte. En cuanto a la pregunta, los procesos de socialización política, vimos que se construyen la subjetividad política a través de las experiencias, que es como aprendemos a cómo relacionarnos con temas de poder, con temas de opinión y demás. Quiero hablar desde mi experiencia y es que yo nací en el Cauca y creo que eso marcó mi forma de entender lo político en gran manera, porque estuve expuesta a todos los temas del miedo, la violencia que hay, los conflictos. Y algo que siempre recordaré es estar en casa de mi abuelita y de repente escuchar que en la plaza asesinaron a tal persona porque no se quedó callado, o a alguien que intentó pedir justicia, a alguien que intentó alzar su voz en el pueblito. Entonces, estas experiencias moldearon mi subjetividad política y por años lo que sucedió fue que evadí el tema por completo y ese miedo que tal vez tenía cuando estaba niña me llevó a no querer involucrarme con nada que tuviera que ver con política a medida que iba creciendo. ¿Qué fue lo que hizo cambiar esa mentalidad? Fue que algunos procesos de socialización política como los testimonios de resiliencia de la comunidad que se puede escuchar, que en medio de toda la violencia y el conflicto hay personas pues, valientes que actúan por el cambio que quieren ver. Entonces, con esto voy a que cuando los procesos de socialización política se dan en contextos como el del territorio del Cauca, que son marcados por el miedo, por el silencio, por la exclusión, pueden llegar a reproducir escenarios de violencia. Pero al contrario, Em, si estos procesos se dan en escenarios de empatía, de empoderamiento y de memoria, pueden llegar a transformar esa violencia y a formar ciudadanos más conscientes. Listo, doy paso a mi siguiente compañera. Como tal, pues yo entendí que la socialización política es un proceso por el cual las personas vamos aprendiendo sin darnos cuenta cómo funciona el poder, las normas y la autoridad y la convivencia dentro de una sociedad. Desde que nacemos empezamos a percibir mensajes que nos enseñan lo que está bien o lo que está mal, ya sea en lo político, en lo que dicen nuestros padres o lo que escuchamos en la escuela o lo que vemos en los medios o incluso en las redes sociales. Todo eso va formando nuestra manera de pensar y actuar frente a los demás. En la construcción interna de lo que se
conoce como la subjetividad política, o sea, la forma en la que cada persona interpreta su papel dentro de la sociedad, como entiende la justicia, el poder y la participación. Lo interesante es que esta subjetividad no nace sola, sino que también se construye a partir de experiencias, los valores y los discursos que nos rodean. Pero esta misma socialización también tiene un lado negativo, ya que cuando los espacios donde crecemos nos transmiten mensajes cargados de desigualdad, discriminación o violencia, empiezan a reproducir escenarios de violencia en nuestra mente. A veces no es violencia física, sino violencia simbólica, por ejemplo, cuando se ridiculiza una opinión, se niega la voz a ciertos grupos de justicia abusando del poder. Muchísimas gracias. Ok, perfecto, Ingrid, muchas gracias. Bueno, Bueno, buenas noches. Bueno, los procesos de socialización política realmente son muy fundamentales para la construcción de la subjetividad política. ¿Por qué? Porque estos, digamos, que nos ayudan a determinar cómo la sociedad y los individuos, obviamente, de cada persona comprenden su papel en la vida pública, en la vida, pues, en la vida social y en la vida pública. Sin embargo, cuando estos procesos se reproducen en espacios como desigualdad, exclusiones, incluso discursos autoritarios, o mejor dicho, donde estos espacios se ven muy llenos de, ¿cómo decirlo?, como que llegan a atentar contra la persona, esto contribuye a la producción y reproducción de la violencia, tanto simbólica como estructural. Por ello, digamos que es algo muy bueno promover la socialización política basada en el pensamiento crítico, la inclusión, la justicia social, ya que esto realmente resalta algo muy esencial, que es transformar las subjetividades capaces de transformarse en estructuras violentas y construir así una cultura más pacífica y democrática. Todo eso se potencia gracias a la política crítica y reflexiva y capaz de, asimismo, digamos que cuestionar las diferentes formas de cómo esta subjetividad política puede tanto, digamos que impactar en las personas positivamente como pueden tanto impactar negativamente. perfecto. Gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, dando continuidad a nuestro debate, digamos que la socialización política también nos da una adaptación a nuestros valores, a nuestras creencias, actitudes y comportamientos políticos a través de la familia, la escuela, los medios, las instituciones y las experiencias cotidianas. Generalmente cuando se habla de política creemos que es poder, que de una manera u otra nuestros mandatarios tienen la autoridad en nosotros, pero a veces el pueblo necesita también tener este contexto político, de saber promover lo que nosotros realmente estamos pensando. Teniendo en cuenta nuestro ejemplo que nos da o nuestra experiencia que nos da nuestra compañera Camila, cuando nosotros tenemos ciertas vivencias de conflicto, siempre nos aislamos a este tema político. Hoy en día yo soy una participante activa de la política, donde de una manera u otra entendemos en el contexto de mujer, equidad y género, en víctimas, que tener la subjetividad de poder hablar políticamente nos hace un poco más críticos, más participativos para poder resolver conflictos sin violencia. Vamos a poner un ejemplo. En una familia donde se promueve el diálogo, el respeto y la participación en las decisiones del hogar, los niños aprenden valores democráticos, construyen una subjetividad política crítica y participativa capaz de resolver cualquier conflicto sin llegar a la violencia. Cuando nosotros estamos en una familia autoritaria donde se impone la obediencia mediante el castigo, los niños aprenden con el poder, se ejerce a través del miedo. Entonces, cuando nosotros les involucramos a los niños este tipo de miedo, pues esto puede generar una subjetividad política sumisa o violenta, lo que produce el autoritarismo en la sociedad. Es por eso que siempre debemos de tener voz y voto en este tema participativo políticamente. Perfecto, Paula. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, una vez más, como siempre, ha sido un gusto podernos reunir y debatir y dar nuestro punto de vista frente a las diferentes acciones políticas y cómo se relaciona eso con nuestro rol como psicólogos en formación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeras.
Vale, compañera, muchas gracias. Muchas gracias.